Entonces está en el Classroom, en el tablón. Walter, buenas noches, ¿qué tal? Giovanni. Los saludo a todos. A ver, hoy día vamos a tratar de que entren de los dos, ¿ya? Algunos habían sabido querer entrar temprano. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Miguel? Estaba haciendo yo la prueba para ver que no puede hacer. Buenas noches, Melissa. ¿Qué tal? Pero ya querían entrar a las 6:15. Muy fanáticos, ¿no? ¿Ves? Ahora mismo hay 83 y estamos esperando que entre. Y son recién las 18:45. Voy a aceptar en el segundo link, apenas terminemos este primero, ¿ya? Me están preguntando. Entonces, terminamos esto y voy a pasar al segundo link que les he puesto hoy a las 6 más o menos. ¿Ya? Y yo creo que va a funcionar así. Está para el miércoles, jueves y para el viernes, por si acaso. Después de estar adelantando que el examen que era para mañana no voy a tomar, porque primero quiero aprender, ver que puedas revisarlos a todos, ¿no? Puedas controlarlos. Entonces, va a ser el próximo miércoles, ¿ya? El próximo miércoles. No sé, yo creo que están de acuerdo. Sí, que muchas gracias. Ya, no hay de qué. Sí, buenas noches. Ya, gracias por responderme, ¿ya? Gracias. No, está bien. Listo. Entonces, por si acaso les estoy diciendo, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir, y ahorita me estoy acordando, por lo menos tienen que hacerme de ese capítulo de diseño, alineamiento horizontal. No hay de qué, a todos los, no hay problema, Diego, Mauricio, ¿ya? Lo que les decía es que tienen que hacer una práctica más hasta la próxima semana. Eso puedo aumentarles unos días más, pero quisiera que hagan unos 15 ejercicios, los que ustedes quieran. Nosotros vamos a avanzar hasta terminar ese capítulo. Hoy día vamos a ver las sobrelevaciones, ¿no? Cálculo de las longitudes de transición, y eso vamos a ver hoy. Y mañana más, o sea, por si acaso, si es que nos demoramos. Entonces, eso mañana, o esta no, mañana se los voy a hacer a la mañana en el Classroom para que 15 ejercicios más hagan como otra práctica, ¿ya? De las que ustedes quieren, ¿ya? Porque de lo que estamos viendo más que todo, pero yo no quiero que hagan las 15 primeras, sino que busquen ejercicios que sean diferentes. Esa es la idea. Bueno, entonces, a ver, seguimos. 93 están hasta ahora. Ya voy a esperar que llegue 100 y voy a habilitar el 8, pues ya. El 8 link. Buenas noches. Una consulta. ¿Los ejercicios necesariamente del texto de James Carnedas o podemos buscar otro texto? No, si quieres de otro texto, no hay problema. Yo también podría darles de otro texto, pero yo prefiero que usemos los que estamos acostumbrados más que todo por la nomenclatura, ¿ya? Pero puedes hacer de otro texto. Lo principal es que entiendan y puedan resolver los ejercicios, nada más, ¿ya? ¿Listo, Melissa? Ya mejor si haces de otros textos. Yo podría darles otros textos, pero van a ver que su simbología va a ser diferente. ¿Se acuerdan que les he dicho? Por ejemplo, grado de curvatura en nuestro libro es el símbolo G, ¿no ve? Pero en otros libros es D. Entonces, por ahí van a empezar a decir, no está bien. Entonces, ahorita, ahí está, 100. Entonces, voy a pasar al otro grupo y me esperan, ¿ya? ¿Listo? En el otro grupo, Juan Andrés Andagorda. Listo.
Bueno, buenas noches a ustedes también. Los saludo. Les decía al otro grupo que está en el otro link, el de la universidad, que el examen voy a postergar, o sea, hasta el próximo miércoles. ¿Ya? ¿Por qué? Uno de los motivos es que tengo que controlar a los 180 o 200 alumnos que den el examen. Entonces, hoy estamos haciendo la prueba para ver si puedo controlar. Entonces, prefiero postergar una semana. ¿Ya? Miércoles, va a ser miércoles. Ahora, también les decía a los que están en el otro link de la universidad, les indicaba que mañana les voy a poner en el Classroom otra práctica que quiero que me hagan 15 ejercicios del alineamiento horizontal, o sea, de la planta. Hoy vamos a avanzar longitudes de transición de Peraltes y eso vemos hoy día y mañana, y eso más va a entrar al examen. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna consulta, me dicen. A ver, estoy yo haciendo la prueba, ¿no? En la anterior clase quise hacer de 2 links, pero eran de la misma universidad y no se puede así. Entonces, en la anterior clase tal vez me han estado varios y ha habido uno de sus compañeros que me ha dicho tienes que hacer con 8 Gmail. Entonces he abierto esto con mi Gmail y con esto vamos a ver si los dos grupos van a poder estar viendo las diapositivas, ¿ya? ¿No? Vamos a ver si funciona. Yo por lo menos primera vez que estoy queriendo hacer estas pruebas debido a que la universidad no nos ha dicho nada de modificar. Debían haber estado pagando seguramente para que tengamos un solo link de ingreso, ¿no? Pero no están pagando. ¿Qué será? No comentan nada. Entonces, como no comentan nada, tenemos que ver cómo podemos ir solucionando. Y uno de sus compañeros me ha dicho, abrí otro link y a los dos vas a habilitarlos y a ver si va a funcionar. Eso estoy queriendo hacer, ¿ya? Espero que funcione. Ahorita son 32 personas que han sido admitidos aquí. Son las 18:53. ¿Sí? Disculpen, aquí no les había el micrófono, no lo había habilitado, ¿no? Bueno, todo lo que hablaba en vano. Voy a comentar de nuevo. Les diré buenas noches primero, ¿no? Los saludo y les indico que estoy postergando el examen hasta el miércoles de la próxima semana. Esto lo estoy haciendo más que todo porque, el motivo es que apenas admiten a 100 personas, entonces, ¿cómo voy el día del examen a dar 100 nada más? No puede ser, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo la prueba con estos 2 links y ver si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, hasta el próximo miércoles sería el examen. Otra cosa que les decía, ya les dije, lo que pasa es que ahí está mi micrófono apagado. Entonces, la otra cosa era que quiero que me hagan otra práctica referente al alineamiento horizontal, o sea, la planta. De todos esos ejercicios que tenemos en el James Cárdenas, 15, pero de diferentes temas, ¿no? O sea, uno sobre curva circular, otra sobre compuesta. Así me gustaría para que sepan de todos los tipos de preguntas. Entonces, eso lo voy a poner mañana. 15 va a ser para que me entreguen. Ahora, esos 15 ejercicios
puedo postergar, después del examen podríamos entregar. Eso no, un día, 2 días, no habría problema para que eso vamos a ir viendo, ¿ya? Pero ahora sí me están escuchando, ¿no ve? ¿Sí? ¿Me han escuchado? Pues son 35, 36 personas que están aquí con este segundo link que he habilitado, ¿ya? En la anterior clase puse 2, ¿no ve? Pero puse los 2 de la universidad y eso no había sabido permitir. O sea, no podía, tengo que hacer con 8 correo. Entonces estoy haciendo con 8 correo y a ver, espero que funcione, porque estoy haciendo la prueba, les he dicho. No conozco bien de estas cosas, pero bueno, vamos a tratar de ir mejorando, ¿ya? Si tienen alguna consulta me dicen, pero entonces ahorita, fíjate, ya son las 6:55, exactamente. Entonces, 56 decía. Entonces, vamos a empezar la exposición. Aquí les voy a habilitar de una vez, ¿no? O sea, vamos a ver. Aquí quiero que entrar. Tengo que entrar al otro grupo más. A ver, admitir, voy a admitir. Aquí tenemos, buenas, ¿cómo están? Aquí tenemos las 100 personas. Entonces, presentar ahora, a ver, toda la pantalla y voy a entrar, compartir. A ver, ¿están viendo? El link En el- 1. En el de Sí, que se ve. ya. En el otro sí se ve, ya. En el de 38 no se ve. Ay. A ver, voy a volver. Quiero entrar. Es que el otro no sé, se me ha perdido aquí. Al comienzo estaba, pero ahora se me ha perdido. No sé a dónde tengo que ir. Aquí tendrá que ser. A ver, voy a... Siguen entrando ahí. Bueno, presentar. Compartir. Ahí ya deberían ver los dos grupos, ¿sí? Sí,
Sí, ahí. A ver, ¿están viendo los dos? Ah, ya, muy bien, qué suerte. Estaba medio perdiéndome. Ya, de acuerdo. Entonces, vamos a ver dentro del capítulo 3, que es diseño geométrico horizontal, o también se llama alineamiento horizontal. Y les he comentado que vamos a los dos grupos, les he dicho que voy a postergar el examen hasta el miércoles, ¿ya? Hasta el miércoles. A la misma hora, ¿ya? Y vamos a chequear mañana cómo va a ir funcionando y cómo los puedo ir chequeando si están ustedes, cómo es eso, voy a ir aprendiendo un poquito más, ¿no? Entonces, eso es La otra cosa que les decía a los dos grupos era que quiero que me hagan una práctica más, que mañana se los voy a poner en el Classroom, que es referente a problemas de este capítulo, que tienen más de 45, ¿no ve? Yo no quiero que hagan los 45, ni que los quiera sacudir o que exigirles mucho, pero sí quisiera que hagan 15 ejercicios. Pero esos 15 ejercicios deseo que hagan de diferentes tipos de problemas, no que hagan uno solo, ¿ya? Entonces, para que puedan ir aprendiendo. Entonces, hasta lo que vamos a explicar hasta mañana sería lo que va a entrar al examen, ¿ya? ¿Listo? Entonces, les estaba comentando que vamos a ver hoy sobre los peraltes, ¿no? Pero para empezar a ver sobre los peraltes, a veces en nuestro libro, que es muy bueno, el James Cárdenas, nos dice, primero comentaremos sobre algunos conceptos, ¿no? Entonces, un concepto muy importante en carreteras es la velocidad de diseño. También se denomina velocidad de proyecto. También se denomina velocidad directriz, ¿ya? Velocidad directriz. Entonces, esa velocidad, ¿cómo podemos definir? Aquí está, la velocidad de diseño se define. Y esto tienen que aprender para toda la vida, aunque no les tome examen. En el examen no les va a tomar, pero tienen que saber. La velocidad de diseño se define como la máxima velocidad segura. Eso es lo más importante. La máxima velocidad segura. Y aquí adicionalmente se complementa la definición diciendo y cómoda, y que puede ser mantenida en un tramo determinado de una vía. O sea, en un tramito o en un subtramo podemos hacer con una velocidad de proyecto, ¿ya? Hay alguien que está con su micrófono abierto, por favor, ciérrenlo, está haciendo un ruido, ¿ya? Cuando las condiciones son tan favorables, o sea, la idea de esta velocidad de diseño que tiene que ser la máxima velocidad segura y cómoda, dice, para un tramo determinado, y cómo van a ser las condiciones. O sea, cuando las condiciones son tan favorables que las características geométricas de la vía predominan. O sea, haciendo con un buen diseño, dice, deberíamos tener una velocidad máxima segura y cómoda. Eso es la velocidad de diseño, ¿no? Muy importante. Entonces, si nosotros tenemos una carretera y tiene 50 kilómetros, 30, pongamos menos, 15 kilómetros. En 15 kilómetros podría ser una sola velocidad, ¿no ve? De diseño. Pero normalmente ocurre que si estás atravesando un lugar donde cambia la topografía, en esos 15 kilómetros puede cambiar la topografía, puede haber un sector donde las curvas son más cerradas. Por lo tanto, tenemos que modificar las velocidades de diseño. No va a ser unas forzosamente en los 15 kilómetros. Pueden haber 3, pueden haber 2, o puede ser una. Pero entonces, ¿qué es lo que está influyendo? Las condiciones del terreno. También la situación por la que atraviesa el camino. Por ejemplo, podría atravesar una población. Si atraviesa una población
y yo estoy queriendo decir con qué velocidad va a pasar el vehículo por ese sector, y es la velocidad máxima segura. Entonces, si yo estoy haciendo el camino con 50 kilómetros por hora y voy a atravesar una población pequeña, aunque sea, pero que cruzan niños, que cruzan animales, o sea, cualquier situación que tendríamos que tener problema, por ese motivo es que se cambia la velocidad de diseño en ese subtramito. Entonces, podemos hacer que nuestra carretera sea de 50, pero llegamos a un lugar, a una población, y tenemos que bajar a 30 o 20. Entonces, esa es unos cambios de la velocidad. Ahora, la velocidad de proyecto se cambia a lo largo de la vía, no de golpe. O sea, no podemos cambiar de 50 a 10, no se cambia así, sino tenemos que cambiar más o menos o sea, 20 kilómetros va cambiando. No cambia bruscamente, sino de 50 cambiamos a 30. Y si tenemos que cambiar más, entonces después disminuimos a 10 o a 20 o a 15 o lo que sea, pero proporcionalmente es el cambio de la velocidad de proyecto. Ustedes están haciendo un proyecto de grado, o mejor dicho, un proyecto del trabajo de la materia. Ese proyecto que es de diseño geométrico tiene 1,5 kilómetros, 2,5 kilómetros. En esos 2 kilómetros no vas a hacer diferentes velocidades de proyecto. Pues ahí vas a trabajar con una, nada más. O sea, una velocidad van a definir y listo. Con esa van a hacer ese diseño, ¿no? Pero si tuviéramos un poquito más y tenemos diferentes situaciones, la topografía cambia, les he dicho hace un rato. Tenemos situaciones de que atraviesa poblaciones y todo, se tiene que ir cambiando la velocidad, porque la velocidad de proyecto, como hemos dicho, es la máxima velocidad segura, ¿ya? Esta velocidad de proyecto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para todos aquellos elementos geométricos de los alineamientos horizontales, de perfil y de transversal, o sea, para poder hacer el diseño. Entonces, ¿qué cosas, en base a esta velocidad de proyecto, nosotros definimos los radios mínimos? ¿Ya? Eso es lo que estamos aprendiendo, los radios mínimos. Por ejemplo, si yo tengo velocidad del camino, hay 30 kilómetros por hora, que sea la velocidad de proyecto, 30 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiene que ser este radio mínimo? Yo les he enseñado sin necesidad de calcular con el peralte, etcétera, aproximadamente 30. O sea, eso es lo que quiero que aprendan. Si la velocidad de proyecto es 30 kilómetros por hora, el radio mínimo debería estar arriba de 30 metros, ¿ya? Pues, cuando es velocidad de 40 kilómetros, ya no es 40 de radio, es aproximadamente 65. Eso ya va cambiando. Pero la idea es la principal, la de 30, por ejemplo, kilómetros por hora, velocidad de proyecto, el radio 30. Entonces, eso te da una idea, aunque si uno empieza a revisar nuestras tablas del libro, cuáles serían los radios mínimos, está en función de los peraltes. Entonces hay de 20 metros, 25, así. Pero para simplificar y saber de memoria, los radios mínimos para 10 kilómetros por hora, por ejemplo, sería 10 metros. Para 20 kilómetros por hora, 20 metros. ¿Ya? De radio, 20 metros de radio. Para 30 metros o 30 kilómetros por hora, 30 metros. Estamos generalizando, pues, ahí va cambiando. O sea, si el peralte yo subo a 10, 12, ya puede ser menos el radio, pero yo quiero generalizar para que ustedes tengan idea de la magnitud, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, en base a esta velocidad de diseño, nosotros estamos definiendo cuánto va a ser el radio mínimo. También las distancias de visibilidad es otro en base a la velocidad de proyecto. Los peraltes igualmente. Las pendientes máximas, de la misma forma. Los anchos de carriles. O sea, fíjense, si yo hago con 2,50 el ancho de carril, que es lo más pequeñito, o sea, lo más angosto, digamos, o sea, un ancho de 2,50,
¿Quieren hablarme? ¿Qué? A ver, no escucho. A ver, apaguen sus micrófonos. Por favor, apaguen sus micrófonos, porque aquí estamos charlando todos. ¿Ah? No, no. Eso. ¿Ves? Gracias. Oye, no sé, hay algunos que yo tendría que salir y buscarlos. Y no quiero todavía eso hacer, porque por ahí me voy a perder. A ver, apaguen su micrófono todos. O si no, voy a admitir solamente 100, pues lo que voy a quedar. No vamos a estar hablando ahí todos. Por favor, ¿ya? Ve. Ya, gracias, te agradezco por ayudarme. ¿Ya? Bueno, son sorditos, están en otro ambiente, pero es que están viendo fútbol. Bueno, entonces, vuelvo a repetir y pregúntenme cuando ustedes no me entiendan algo. Esta velocidad de proyecto, de diseño, directriz, es muy importante en el diseño de una carretera. Tienen que tener idea de esta velocidad. Entonces, para hacer un diseño geométrico de una carretera, uno lo primero tiene que saber qué velocidad de diseño voy a tomar a esa carretera. Si quieren, podríamos profundizar. La velocidad máxima que se toma es para las autopistas 110, 120 kilómetros. Eso es la velocidad máxima segura. Antes se podía hacer hasta de 180, 200 kilómetros por hora en las autopistas. Pero ¿qué es lo que se ha visto o que han investigado? Han investigado que dándoles mayor velocidad a esas vías, los accidentes son más graves. Por lo tanto, y no se gana mucho en tiempo. Eso es la diferencia. Y el costo es alto de un camino que tenga o una carretera que esté con 180 kilómetros por hora. Esos motivos han influido para que las velocidades máximas en carreteras sean 110, 120, más o menos. Podríamos subir hasta 130 si hubiera el caso, pero es 110, 120. Por esos motivos, ¿ya? Porque si haces con velocidad mayores, necesitas diseños mejores, o sea, para justificar, ¿no? O sea, no es que los radios van a seguir pequeños, tienen que ir aumentando si vas a hacer de 130, 140 kilómetros por hora, el radio tiene que seguir aumentando. Y tienen una fórmula donde se encuentra el radio mínimo, por si acaso, en su libro, ¿ya? Entonces, es en ese sentido que tiene mucha importancia esta velocidad de proyecto, ¿ya? Entonces, esta velocidad de proyecto nos define, o sea, todos aquellos elementos geométricos como son el alineamiento horizontal, el perfil, o sea, el alineamiento vertical y las secciones transversales, nos está definiendo en base a esta velocidad de diseño. ¿Y qué cosas tomamos en cuenta para la velocidad de diseño? Los radios mínimos, o sea, en base a una velocidad, la fórmula dice, tenemos que utilizar, para sacar cuál es el radio mínimo, tengo que saber cuál es la velocidad. Ahora, aquí hay una pequeña diferencia, por si acaso, porque a veces uno quiere confundirse. Lo que nosotros estamos usando como velocidad de diseño, un poquito en las últimas décadas se ha ido cambiando en el sentido de que los elementos de una curva la estamos diseñando con una velocidad mayor a la de diseño. O sea, en estos últimos 30 años, más o menos, o 25 años, se ha cambiado ese concepto. ¿Y por qué se ha cambiado ese concepto de aumentar en las curvas y trabajar con una velocidad un poco más alta que la velocidad de diseño? Eso se debe a que los vehículos actualmente que se fabrican tienen aceleraciones mayores y adquieren velocidades mayores. Entonces, para tratar de que no se accidente todo el mundo, se les da una opción de aumentar en esos elementos de curvas, en las curvas, cambiar por una velocidad que se llama específica. Y esa velocidad específica es una velocidad mayor, máxima también, pero para
las curvas para los elementos más críticos, para eso sirve. ¿Ya? Entonces, pero aquí estamos generalizando, o sea, para velocidades de diseño nos sirve para calcular los radios mínimos, ¿no? Pero si ya vamos a detalle, el radio mínimo calculamos con una velocidad, como es una curva, calculamos con una velocidad que se llama específica, ¿ya? Y así, por ejemplo, las distancias de visibilidad, ya estamos calculando con velocidades de proyecto y también podríamos trabajar con específica. Las pendientes máximas, fíjense, las pendientes máximas. Nosotros sabemos ya un poco de pendientes. ¿Cuál sería la pendiente máxima? ¿Ah? La pendiente máxima, hemos dicho que es 13%, más o menos. Esa es la pendiente máxima en caminos. Pero podríamos trabajar con 14, 15, pero si trabajamos con pendientes mayores al máximo que hemos dicho, 13, es más, el diseño geométrico es más pobre. Eso es lo que ocurre. Nuestro diseño de ese camino no es muy bueno, ¿no? Eso es lo que ocurre, que si yo subo mayor pendiente a lo que recomiendan las especificaciones. Por ejemplo, los anchos de carril influyen mucho en la velocidad de diseño. Por ejemplo, yo defino un ancho de 2,5 metros, por ejemplo, o 3, pongamos 3 metros de ancho de carril. Esos 3 metros, y yo quiero hacer con una velocidad de 100 kilómetros por hora, no guardas relación. ¿Por qué no guardas relación? Porque 3 metros es, y si tienes otro carril a su lado de 3 metros, hay una fricción, o sea, la cercanía ocasiona un problema al conductor. No puedes ir a 100 kilómetros porque está muy cerca el otro vehículo, porque tiene apenas 3 metros de ancho de carril. Por lo tanto, eso te obliga a que no puedas cumplir con los 100 kilómetros por hora. Tienes que bajar a 60, sí. Entonces, el ancho de carril, por ejemplo, si yo quiero hacer de 100 kilómetros por hora, ¿cuál es el ancho ideal de carril? 360 o 365. Con ese ancho puedes adquirir la velocidad de diseño de 110, 100 kilómetros por hora, ¿ya? Influye las bermas. O sea, cuando tienes velocidades altas, o sea, en vías importantes, conviene que haya una berma, ¿no? Esa berma, lo mínimo que se recomienda en determinados caminos, los más pobres, digamos, un camino terciario, apenas no necesitas tener berma. Cuando es terreno montañoso y todo, por economía no colocas berma. Pero apenas puedas, hay que colocar de 50 centímetros, lo mínimo. O sea, digamos, si ya quiero poner una berma, no puedo poner de 20 centímetros. Las bermas mínimo de 50. De ahí voy a ir subiendo. Puedo hacer de 1 las bermas. Si quiero, puedo subir hasta 2,50. Ya 3 es como hacer otro carril ya, ¿no? Entonces las bermas se podía hacer hasta 2,50. Lo máximo, si vemos las normas, es así, ¿ya? Y así, anchuras y alturas libres, etc. Dependen de la velocidad de diseño y varían con un cambio de... ¿no? O sea, es lo que está diciendo. Entonces, todos estos elementos geométricos, en general, se calcula en base a las velocidades de diseño. Pero últimamente, o sea, digamos, los elementos de curvas, normalmente hasta porque los fabricantes han construido los últimos años vehículos que adquieren mucha velocidad, aceleran muy rápido, su aceleración es muy rápida. Entonces, por ese motivo es que la velocidad de diseño en las curvas se las cambia por velocidad específica, que es una velocidad máxima, pero también, ¿no? Para elementos de curvas más que todo, ¿ya? Ahora, esto hemos repetido varias veces y está en esta página, la selección de la velocidad de diseño, o sea, ¿en base a qué voy a seleccionar la velocidad de diseño? Varias veces les he preguntado. Depende de la importancia o categoría de la futura carretera. O sea, cuán importante es la carretera, entonces depende de eso para definir la velocidad de diseño. Pero no solo de eso, depende de la configuración topográfica del terreno. Pues he dicho, clasificación del terreno o tipo de topografía, ¿no? O sea, la configuración topográfica. Eso es otro factor
o parámetro que te ayuda a definir la velocidad de diseño. Otro dice de los usos de la tierra. O sea, ¿para qué vamos en nuestro camino y alrededor va a haber minas, o sea, agricultura? Entonces, todo eso nos puede influir en la velocidad de diseño. Del servicio que se quiere ofrecer, o sea, cómo vamos a tener un camino pobre, un camino bueno, va a estar pavimentado, no va a estar pavimentado. Eso influye. Por ejemplo, yo quiero hacer un camino de ripio, nada más de ripio, y voy a poner 100 kilómetros por hora de velocidad de proyecto, está mal. ¿Por qué está mal? Porque con ese camino de ripio, si va el vehículo a 100 kilómetros por hora, empieza a derrapar, empieza a querer volcarse, desplazarse, porque el ripio no hay una adecuada fricción entre las llantas y el ripio. O sea, está bailando el vehículo. Entonces no puedes hacer una carretera que haga de ripio y a 100 kilómetros por hora. Entonces tienes que hacer ripio y pondrás pues una velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora. Eso es más o menos, así es lo que se maneja del servicio que se quiere ofrecer. De las consideraciones ambientales también, de la homogeneidad a lo largo de la carretera. O sea, que he dicho, si a lo largo de la carretera va cambiando la topografía, tenemos que hacer diferentes velocidades de diseño, ¿no? O sea, no podemos mantener una misma velocidad en 50 kilómetros por hora. Igual es en pavimentos, por si acaso. Aquí puedo aprovechar, aunque todavía no han llevado pavimentos, ¿no? Pero bueno, les puedo decir, en pavimentos, si yo quiero hacer 300 kilómetros de una carretera, su diseño de pavimento, no voy a hacer con una sola estructura los 300 kilómetros, no se hace así. Se hace de acuerdo a unidades geológicas, se llama unidades geológicas. Por ejemplo, nosotros si estamos yendo hacia Oruro, hay un sector parece que es por Parotani, o sea, sí, Parotani. De Parotani hacia Caracol, no, Caracol ya está lejos, hacia Capinota, más aquí, o sea, por Parotani. ¿Cómo es el suelo qué color tiene el suelo por ahí, por ese lugar, cuando estamos yendo hacia Oruro, digamos? O sea, estamos recién saliendo de Cochabamba. Entonces, Chuticollo, Parotani, por ahí, es en ese sector. ¿Qué color tiene el suelo? Si usted sabe. Medio rojo. Eso, muy bien, gracias. Rojizo, correcto. Entonces, eso es una unidad geológica. Entonces, en todo ese sector que sea rojizo, así, se determina un severe, digamos, que es lo que normalmente nosotros hacemos y diseñamos eso. Y así vamos cambiando, o sea, de acuerdo a unidades geológicas, ¿ya? No se hace un diseño para todo. Ahora, se trata de uniformar, ¿no? Los diseños, no que cada kilómetro voy a cambiar espesores, todo, ¿no? Porque el constructor que va a hacer el camino no puede estar haciendo 1 kilómetro con un espesor, 8 kilómetros con otros espesores, 8 kilómetros. Tenemos que tratar de uniformar para que sea más fácil la construcción también, ¿ya? Bueno, hay una serie de cosas. Entonces, eso es lo que está queriendo decir aquí, que la selección de la velocidad de diseño depende de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado siempre. Hasta aquí, por ejemplo, dice indirectamente de los volúmenes de tráfico, porque si tenemos volúmenes de tráfico altos, que sería el TPDA, ese te define como si es importante esa vía, no es importante, porque si yo tengo un TPDA de proyecto, o sea, del año futuro, de apenas 50 vehículos por día en ambos sentidos, en un caminito así, 50 por día. Eso, por ejemplo, no necesitas ni pavimentar. ¿Por qué? Porque se justifica ya un poco pavimentar cuando tienes como mínimo 200 vehículos por día. 200 vehículos por día, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos comentando, ¿ya? Entonces, muy importante la velocidad de diseño, ¿ya? Entonces, aquí está comentando, para ustedes esto tienen en su libro, pero yo estoy tratando de ver
las cosas más importantes. Por ejemplo, esto yo he comentado. La diferencia de la velocidad de diseño entre tramos adyacentes no puede ser mayor a 20 kilómetros por hora. Eso les dije hace un rato. O sea, no puedo cambiar bruscamente, tengo que cambiar poco a poco, ¿no? Y así hay conceptos y no quiero ir leyendo y leyendo, pero pues, a ver qué en esto se ve. ¿No? Esto es la velocidad de diseño, la que estamos usando aquí, ¿ya? O sea, esto, para no leer, prefiero comentar así en general, ¿ya? La longitud, por ejemplo, aquí, la longitud mínima de un tramo de carretera con una velocidad de diseño dada debe ser de 3 kilómetros para velocidades entre 20 y 50 kilómetros. Esa es una recomendación o criterio de las especificaciones, ¿no? Y de 4 kilómetros para velocidades entre 60 y 110. O sea, tenemos que tener una longitud mínima en ese rango de velocidades, que es 4 kilómetros, dice. O si no, de 3 kilómetros por lo menos tiene que haber unas velocidades de 20 a 50, 3 kilómetros. Eso es lo que está diciendo, 3 kilómetros. Y después podemos ir cambiando, ¿ya? Bueno, eso es lo que vemos. Aquí hay un cuadro, una figura, una tablita, digamos, donde nos dicen que vías principales, si está en terreno plano, más o menos te da una idea cuál sería la velocidad de diseño. Es lo que te está diciendo. Si es una vía importante, 2 calzadas, dice. O sea, es como si tuviéramos una Blanco Galindo, más o menos. Pero, digamos, la Blanco Galindo no es con control total de acceso, nada. Entonces, tampoco no va a cumplir de 80 a 110. Porque si ustedes han visto, hay una señal vertical aporticada en la Blanco Galindo de Quillacollo hacia Cochabamba, donde te dice la velocidad del carril de la izquierda, del medio y de la derecha. Y la velocidad ahí, esas son las velocidades de proyecto, por si acaso. Ahí dice 60, 40 o 50 y 20 o 30. Esas son las velocidades en la Blanco Galindo. Esas son las velocidades máximas seguras y cómodas, ¿ya? Ahora, que tú vayas en la Blanco Galindo a 80, 100, puedes ir, pero tienes la tendencia de poder accidentarte más fácilmente, ¿no? Eso es lo que... Entonces, esta tablita nos está dando idea. Cuando tengo un camino terciario, donde hay poco volumen de tráfico, y estoy en un terreno plano, puedo adquirir 40 kilómetros por hora. Si estoy en un terreno escarpado, cuando hay farellones, precipicios, ese es el escarpado. Entonces dice entre 20 y 30 kilómetros. Yo os recomiendo siempre en caminos terciarios así, mínimo 30. Aquí, por ejemplo, está la idea, si uno revisa, 30 kilómetros por hora. Es lo mínimo que deberíamos tener como velocidad de proyecto, ¿ya? Eso. Ahora, aquí está la velocidad específica, ¿no? Aunque la velocidad de diseño o de proyecto siga siendo el parámetro básico e inicial del diseño geométrico, fíjense cómo está determinando. Yo les he dicho, lo principal es la velocidad de diseño. Eso es, dice, aunque la velocidad de diseño de proyecto siga siendo el parámetro básico e inicial del diseño geométrico, seleccionada estrechamente con las condiciones físicas de la vía y su entorno, y por tanto, con el nivel de velocidad a que van a desear operar las condiciones y que condiciona las características mínimas de los parámetros geométricos. No se puede seguir superponiendo que los conductores van a conducir siempre sus vehículos manteniendo esa velocidad. Por lo que hay que estimar las velocidades de operación que pueden llegar a desarrollar a lo largo de cada uno de los elementos, o sea, elementos más que todos son de las curvas, del alineamiento, diseñándolos en correspondencia con ellas y así garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de las carreteras. Entonces, ¿qué dice al respecto? O sea, que nos están diciendo que aunque nosotros usamos la velocidad de diseño principalmente, pero hay en las carreteras una velocidad de operación, una velocidad que se llama de operación o de marcha. Esa velocidad puede ser mayor a la de diseño.
Entonces, es en ese sentido que dice, bueno, pues tomemos una velocidad que se va a llamar específica, ¿no? Entonces, aquí, la definición, esto sigue comentando. Por lo tanto, la velocidad específica de un elemento de diseño, ¿eso qué quiere decir? De un elemento, del radio especialmente, del radio de la curva. Ese es un elemento de diseño. Es la máxima, fíjense, sigue utilizando el término máxima velocidad que puede mantenerse a lo largo del elemento. Fíjense, por eso les decía, las velocidades específicas más que todo sirven para el cálculo de los elementos, considerado aisladamente en condiciones de seguridad y comodidad. ¿Ya? No sé si me han entendido. O sea, hay una diferencia entre la velocidad de proyecto y la velocidad específica. La velocidad de proyecto es la velocidad máxima, segura y cómoda. Eso es simplificando. En cambio, la velocidad específica es la velocidad máxima, ¿no? Es la máxima velocidad también, igual que la otra, que puede mantenerse a lo largo del elemento considerado aisladamente. O sea, de una curva, entonces podemos aumentarle la velocidad de proyecto a que se vuelva velocidad específica. O sea, aumenta, generalmente aumenta. Y ese aumento de la velocidad específica, o sea, a la velocidad específica sería de 10 a 15% más. O sea, se incrementa hasta un 15% la velocidad de proyecto para que sea la velocidad específica. Eso es un poco para tener idea, ¿ya? Y así, podríamos seguir comentando de esta velocidad específica. Yo prefiero que lean, ¿no? O sea, siempre aquí, por ejemplo, para tener en cuenta en el diseño esta actitud de los que están yendo a mayores velocidades, de relativa indisciplina de los conductores, es necesario dimensionar los elementos geométricos, curvas y entre tangencias en planta y perfil, en forma tal que pueda ser recorridas con plena seguridad, a la velocidad máxima más probable. O sea, por ese motivo es que les aumentamos para darles un margen de seguridad más, porque si no, se accidentan más fácilmente, ¿no? O sea, les hemos aumentado. En cambio, antiguamente, cuando se hacían los diseños geométricos de las carreteras, se decía, bueno, pues si quiere ir a mayor velocidad, que se mate. Ya, listo. Y así se diseñaba. O sea, no se le daba esa velocidad específica, sino con la misma velocidad de proyecto se hacía la curva. Entonces, ahora, como los vehículos, les decía, han sido fabricados ya con mayores velocidades, mayores aceleraciones, porque si empezamos a verificar el primer vehículo que se ha construido, o que no se llamaba automóvil, sino se llamaba carruaje sin caballo. El primero, así se llamaba, carruaje sin caballo. ¿A qué velocidad iba? A 10 kilómetros por hora. ¿Y quién manejaba? El inventor, nada más. Después ha ido así incrementándose a 20, 30 los vehículos. Los vehículos han ido, por ejemplo, los autos eran grandes antes, han ido disminuyendo de tamaño. En cambio, los camiones que eran relativamente pequeños, 10 metros, 12 metros, se han incrementado ahora hasta 20, 22, 24 metros de largo, ¿no? Para llevar más carga. Entonces, así hay modificaciones que han ido influyendo a lo largo de los diseños, ¿ya? Bueno, entonces, cuando un vehículo circula por una curva circular horizontal, por ejemplo, de radio R, se le debe permitir recorrerla con seguridad y comodidad a la velocidad de operación o específica. Ahí está, el símbolo CH, ¿no? Específica, velocidad específica. Por la que opte al afrontarla. La seguridad se introduce en el diseño garantizando la estabilidad. O sea, eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? O sea, tratamos de que hagamos los diseños de las curvas circulares aumentando a la velocidad específica, ¿ya? Bueno, aquí está el radio mínimo, que por si acaso, el radio mínimo, esta formulita es muy importante para aprender, para saber. Es el límite para una velocidad específica. O sea, aquí vamos a trabajar con velocidad específica. Hemos dicho que los elementos críticos, como las curvas,
debemos trabajar con velocidad específica. Entonces, aquí está la velocidad específica, dada del vehículo, calculado a partir del peralte máximo. O sea, este es peralte máximo. ¿Qué es el peralte? La inclinación en la curva. Para que no se salgan los vehículos, lo inclinamos el peralte. Entonces, ese peralte como máximo, por ejemplo, no sé si saben, es 12% el peralte máximo en carreteras. Y de ahí vamos bajando. Ese es peralte máximo. Entonces, en una carretera nosotros podemos definir que sea de 8%. Entonces, aquí se pone 0,08, ¿no? Más, aquí hay un coeficiente de fricción que aquí dice, y del coeficiente de fricción transversal o lateral máximo. Esto es F sub L o sub T también puede ser, ¿no? O sea, es un coeficiente de fricción transversal. Aquí, por ejemplo, está F sub T máximo. Este coeficiente de fricción transversal es un dato experimental. Y ese dato experimental está dado aquí, fíjense, en esta tabla. Coeficiente de fricción transversal máxima. Entonces, si ustedes revisan, aquí dice velocidad específica, fíjense, ya no está con 110, si se acuerdan, nosotros manejamos hasta 110. Como es velocidad específica, se ha incrementado un poco, les he dicho, de 10 a 15% se incrementa. Entonces aquí pone 130, ya está más. Y el coeficiente de fricción transversal máximo 0,35 y este 0,08. O sea, esto he sacado del libro, ¿no? Por si acaso. Entonces, nos sirve para, si nosotros tenemos una velocidad de 70, entonces el coeficiente de fricción 0,15, aquí lo vamos a poner. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad específica se trabaja con velocidad específica y dividido entre 127. Este es un valor que con esto al final nos da, si queremos hacer la demostración de esta fórmula, este radio nos va a dar en metros. La velocidad tiene que estar en kilómetros por hora. Y este peralte en porcentaje, ¿no? O sea, en porcentaje, pero de la pendiente, de la inclinación, el peralte. Este peralte también se llama sobreelevación, ¿no? Sobreelevación. Los mexicanos manejan el término sobreelevación. Nosotros normalmente peralte, ¿no? La inclinación que se da en la curva es esto, este es peralte, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, te está comentando sobre el peralte. A su vez, para carreteras terciarias, especialmente en terrenos montañosos y escarpados, donde es difícil disponer de longitudes de entretangencia amplias. ¿Qué es la longitud de entretangencia? Ya les he comentado. Es una distancia que hay entre el PT y el PC de la nueva curva. O sea, cuando estamos haciendo el abscisado de una curva, empieza en PC y termina en PT, ¿no ve? Y desde PT para otra curva, esa distancia hasta del PT al PC de la siguiente curva, esa longitud horizontal se llama entretangencia. Entonces dice, donde es difícil disponer de longitudes de entretangencia, o sea, va reduciéndose esa longitud de entretangencia amplias, dice. O sea, no podemos hacer amplias. Yo les he dicho que una longitud de entretangencia está en función de las velocidades, pero podemos decir que la mínima recomendada sería 30 metros, más o menos, 30 metros de entretangencia. No nos da eso, entonces podemos bajar hasta 20, pero si tenemos velocidad de 60, 70, la entretangencia tiene que ser, de acuerdo a especificaciones, 80 metros, así, más va aumentando, va cambiando, ¿ya? Por lo que no es fácil hacer la transición del peralte, se considera que el peralte máximo más adecuado es del 6%, por ejemplo, cuando tenemos estas carreteras terciarias, donde es terreno montañoso y escarpado. Entonces, no podemos hacer peraltes muy altos, o sea, el máximo dice el 6%, ¿ya? Eso. Entonces, por favor, quiero que lean y en sus formularios tiene que haber esto, porque es una fórmula muy importante
del elemento geométrico que es el radio mínimo. ¿Cuál sería el radio mínimo? ¿Ya? Bueno, tenemos en nuestro libro, en base a los radios mínimos absolutos para peralte máximo de 8%. Uno de los peraltes más utilizados en nuestras carreteras en general no es el del 12, es un poquito menos, ni del 6. O sea, usamos normalmente el del 8. Entonces, para un peralte máximo de 8%, dice aquí 8%, fíjense, el peralte es recomendado. Digamos. En la velocidad específica, aquí tenemos estas velocidades. El coeficiente de fricción transversal, aquí está. Son datos experimentales que tenemos que no aprender de memoria, sino que buscar esta tabla para calcular cuál es el radio mínimo. Y aquí directamente está la respuesta, ¿no? El radio mínimo calculado es esto. ¿En base a qué? A la fórmula que tenemos aquí, ¿no? Esta es la fórmula que es el radio mínimo. Entonces, aquí este es el radio mínimo calculado, esto. Pero para fines de hacer nuestros diseños, nosotros agarramos y decimos, pues, vamos a redondear de 40,6 a 41, de 72,9 a 73, y así, estos son los radios mínimos. Si estoy yendo a 130 kilómetros por hora, el radio mínimo recomendado, digamos, con este peralte, sería 832 metros de radio, para que pueda no haber problemas, ¿no? O sea, de que se accidente por el peralte, ¿no? Porque se puede salir en la curva. Si yo le disminuyo este peralte, este radio disminuyó, va a salirse el vehículo si está yendo a velocidades así altas. Entonces, a esta velocidad, este es el radio mínimo. Aquí dice radio mínimo, ¿ya? Entonces, no necesitas aprenderte de memoria esto, pero te da una idea de lo que les he dicho. Primero, que en carreteras normalmente manejamos el peralte máximo de 8%. A veces no te dicen con qué peralte voy a trabajar. Entonces, agarramos el del 8%. Y de ahí sabemos cuánto sería nuestro radio mínimo, ¿no? Entonces, pero para 8% de inclinación, ¿no? En la curva. Y nos da aquí en esta tabla la fricción máxima. Y bueno, pues estos son para carreteras primarias y secundarias, ¿ya? Bueno, tenemos otro. Esto se denomina, esta tablita nos va a servir para calcular las longitudes de transición de los peraltes, ¿ya? Estamos queriendo aprender cómo se calcula las longitudes, cómo voy cambiando el peralte en una curva. Eso es lo que vamos a aprender entre hoy y mañana. Entonces, aquí lo que dice es valores máximos y mínimos de la pendiente relativa de los bordes de la calzada con respecto al eje. Entonces, tenemos un máximo en porcentaje y un mínimo. El mínimo es 0,1 por el ancho del carril. Y el máximo, de acuerdo a esta velocidad específica, nos está dando cuánto es ese valor que se denomina M. En nuestro libro está la letra M, que voy a ver más adelante, que es la pendiente relativa de los bordes con respecto al eje de la vía. O sea, ese es M. Más adelante vamos a ir viendo en el dibujito, ¿ya? Aquí tiene, fíjense, esto es lo que tenemos que aprender. Transición del peralte. Tenemos una curva. Esta curva, tenemos aquí el PC. Esto es importante que se vayan ubicando. El PC es el principio de la curva, ¿no ve? Y termina la curva en el PT. O sea, el radio es de aquí, a aquí. Es el radio, ¿no ve? De PC a PT. Aquí tenemos el radio. Vuelvo a repetir. Entonces, aquí te están diciendo cómo debemos hacer una transición. Entonces, lo que se recomienda, esto es teoría. Entonces dice, debo encontrar una longitud de transición que desde el PC, más o menos la variación es de 0,6 de la longitud de transición. O sea, esto vamos a ver qué fórmula se usa, ¿ya? Aquí lo que estamos queriendo aprender es que desde el PC, este es el PC, hasta una distancia que no sabemos, esto
¿Cuánto va a ser esa distancia? Dice que está entre 0,6 de la longitud de transición a 0,8 de la longitud de transición. ¿Y cuál es la transición? La longitud de transición es esta. Después vamos a ver las formas, cómo se saca esa longitud de transición. Pero, ¿en dónde termina esa longitud de transición? Cuando tenemos el peralte máximo. O sea, aquí cuando tengo el peralte completo en este sector de la curva, porque aquí empieza la curva, pero más adentro vamos a encontrar un punto. Ese punto, hasta ahí, hasta el E, digamos, esa es la longitud de transición. Y que desde ahí que empieza la curva, parte de la curva, dice, o sea, no es todito, ¿no? Desde PC hasta PT sería la curva todita, pero no es toda la curva. Es desde E hasta este punto. ¿Y qué dice aquí? Con peralte completo. O sea, aquí tiene que, en todo el sector está el peralte completo. Al menos en L tercios. O sea, en L tercios de la curva circular, la longitud de la curva circular, por lo menos dice que tiene que estar en la longitud de la curva entre 3. O sea, tiene que estar como mínimo el peralte completo. En este sector tiene que haber peralte completo. ¿Qué es peralte completa? Aquí se mantiene el peralte, digamos, si es 10%, 10%, 10%, 10% en todas las secciones hasta llegar hasta acá. Y de aquí empezamos a bajar ya también. Ahora, ¿cómo se baja? Aquí da una explicación, fíjense. Primero hemos visto esto, ¿ya? Esto es de 0,6 a 0,8. Cuando se termina de 0,6 a 0,8, hay una distancia que se llama N. Esto es la longitud de aplanamiento, se llama. Más adelante vamos a ver recién. Este N se llama longitud de aplanamiento. O sea, ¿qué quiere decir de aplanamiento? Que si estoy en un tramo recto, este es en un tramo recto, ¿cómo es nuestros caminos? Tiene bombeo a un lado y al otro lado, desde el eje, ¿no? Si se fija en cualquier camino, tienes un bombeo a un lado y un bombeo al otro lado. Este es el bombeo bidireccional, o sea, a ambos lados, bombeo bidireccional, aquí y aquí. Entonces, este es para un camino. Tengo un carril y este es el otro carril de retorno, ¿no? Entonces, no estoy yendo con los dos de ida, o sea, es otro tipo. Este es un camino, ¿no? Un carril de ida y un carril de vuelta, ¿ya? Entonces, desde esa longitud de transición, si yo aumento el N, que es la longitud de aplanamiento, y después repito aquí N también, la longitud de aplanamiento. Esto, así vamos a aprender a diseñar. Entonces, cuando aquí en un tramo que está recto, así es el bombeo, y hasta aquí ha llegado N, esta distancia N, aquí se llama, fíjense, si se fijan esto, el de afuera está horizontal, ya no está inclinado, este estaba así. Este se lo pone completamente horizontal. Y esta mantiene, o sea, el bombeo se mantiene inclinado, este sigue inclinado. Este es con respecto al eje, hay varias formas de hacer los análisis. Este es el mejor con respecto al eje de la vía. O sea, el eje estamos controlando, manejando. A partir del eje, aquí está inclinado. En este otro lado, ¿qué está ocurriendo? Horizontal está. O sea, la calzada se pone horizontal. Esto es lo que está ocurriendo. Aquí estábamos inclinados. En tangente, en el tramo recto, es así, bombea a un lado y bombea a otro lado. Cuando vamos avanzando, N, una distancia, la longitud de aplanamiento, entonces aplanar esto se vuelve horizontal y esto sigue manteniendo la inclinación del 2%. Normalmente el bombeo hemos dicho que en nuestras carreteras es 2%. Sacamos otro N, otra longitud de N. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este que estaba aplanado, ahora se inclina con el todito, con el 2%, hasta aquí. O sea, hasta esta distancia, que es la otra longitud de aplanamiento. O sea, esta y esta son iguales, pero ¿cómo vamos a encontrar? Con unas fórmulas que están más adelante. Aquí, esto es una explicación para ir entendiendo cómo se hace la transición del peralte, cómo voy cambiando. Entonces, aquí ya tengo con una pendiente del 2%. Este que era 0 y este era 2. Aquí va a ser todito
con el menos 2%, está bajando. Y aquí, que en el PC, ¿cuánto va a ser? Otra pendiente, que va a ir subiendo. Del 2 al 3, al 4, así va a ir subiendo. Y va a seguir subiendo hasta llegar acá. O sea, siempre recto, ¿no? O sea, no es que este está a otra pendiente, eso, todito está igualito. Entonces va bajando, va aumentando hasta llegar al peralte máximo. ¿Cuándo llega al peralte máximo? Cuando tengo la longitud de transición. Al terminar la longitud de transición, ahí está el peralte máximo. Y con ese peralte máximo se hace todo este sector que dice con peralte completo, o máximo es lo mismo, peralte completo, o sea, todito es la misma inclinación, cada sección. Dice, al menos en L tercios, hace un rato he dicho, ¿no? La longitud de la curva circular, por lo menos de toda la longitud, tiene que estar L tercios, con peralte completo. ¿Ya? Igual, este procedimiento se hace a la inversa aquí. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos ya en tangente o en tramo recto. Si estamos en tramo recto, ya tienes bombeo y bombeo a ambos lados. ¿Ve? Pero aquí, ¿qué ha pasado cuando he encontrado una distancia n? Es lo mismo que esto, n. Aquí esta distancia n. Esta de afuera está horizontal y esta está con el peralte del 2%. Esta completamente todo. Y así vamos haciendo, ¿ya? Bueno, espero que hayan captado más o menos. Entonces, lo que hacemos ahora explicamos en la sección transversal y vemos cómo es el perfil parcial de la transición del peralte, cómo va cambiando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la línea central del camino, Aquí dice CL, línea central. O sea, el camino está a esta cota, digamos, a esta altura. Porque estamos haciendo un perfil parcial de una partecita. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que estos dos puntitos es la parte de abajo de las tangentes, o sea, del bombeo. Esta es la inclinación abajo del bombeo. O sea, ¿qué quiero decir? Que si yo quiero este A y este A son de abajo, de aquí. Entonces, ¿qué estoy viendo? Este A' y A segunda están aquí. O sea, estito de aquí de A hasta A' y A segunda es la distancia vertical que tenemos para darle el bombeo. Entonces, este es el punto de abajo, ¿no? Vuelvo a repetir, si a veces uno no se ubica al comienzo hasta entender, es esto. Aquí está A, en la parte superior. Esta distancia, esta alturita, es lo que se calcula, ¿no? O sea, pero digamos, ahorita estamos queriendo aprender así, viendo las figuras, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, este es A primera, A' y A segunda, A' 2, ¿no? O sea, aquí, y el del medio A. Entonces, de nuevo repito, esto está en la tangente, o sea, en donde no estoy entrando todavía a la curva, no he entrado a la curva empieza aquí, ¿no ve? PC. Pero, entonces, aquí tengo A' y A segunda, aquí. ¿Listo? Hemos dicho que debemos encontrar una longitud de aplanamiento. Esa longitud de aplanamiento, ¿qué nos hace? Que el borde interior, este borde interior sigue manteniéndose, o sea, sigue horizontal, o sea, el punto de abajo, por ejemplo, B segunda, vamos a chequear, el B segunda es o sea, está abajo, sigue abajo. El C segunda sigue abajo, ¿cómo es eso? A ver, aquí está, C segunda sigue abajo. Entonces, todo esto que está marcado es el borde interior de la curva. ¿Por qué borde interior? Porque este es el borde interior de la curva, este es el de adentro. Y este es el borde externo, es el que se está levantando, ¿no? Este está más abajo, este está más arriba, porque estamos queriendo girar. Entonces el vehículo, para que pueda girar, se le da peralte, se le da esa sobrelevación, ¿no? Este está más alto, este está más bajo.
Entonces, este es el borde exterior. El sentido de la curva es así, a la derecha. ¿Están viendo? A la derecha. ¿Por qué? Hemos dicho siempre, partimos de la izquierda, es la izquierda y va hacia la derecha. Entonces, tenemos que subir esto. Este es el borde exterior, ¿no ve? Para poder pasar tranquilamente el vehículo y no se nos salga. Entonces, esto es más alto y esto es más bajo, por el peralte, para darle seguridad, hemos dicho. Nos viene el carro y aquí se va inclinando la calzada y aquí tienes un peralte completito en todo el sector y de nuevo empieza a bajar y así. Eso es lo que estamos queriendo entender primero, ¿ya? Por lo tanto, seguimos explicando. Hemos visto, empezamos en tangente, está aquí abajito, los puntos están abajo. El eje está más arriba, hemos dicho. Calculo una distancia, esta n, que se llama longitud de aplanamiento. Entonces, al calcular esta longitud de aplanamiento, ¿qué es lo que debo hacer? Este punto del eje, que era el B, ¿no ve? Va a ser igual que al B'. Entonces, aquí vamos a tener que va a ir subiendo. ¿Cómo es eso? Esto que está abajo va a ir subiendo, ¿no? O sea, está abajo, B'. Ahora vamos a tener, o mejor dicho, aquí es A'. Aquí vamos a tener B', pero el B', ¿dónde está? Ya no está abajo, está con la rasante, o sea, la cota del eje, es B, la cota de la rasante, con el B' están a la misma altura. Esto está así aplanado, horizontal. Eso es lo que estamos queriendo explicar acá. Los dos están en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De lo que estaba abajo ha ido subiendo, pues uno se ha quedado aquí. Entonces va cambiando el borde exterior. El borde exterior va cambiando. Después, aumento otra longitud n de aplanamiento. Esto calculamos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí vamos a tener completamente todo lo que antes era el bombeo, ahora va a estar esa misma altura, pero al otro lado igual. Por lo tanto, este va a ser, si este era 2% de inclinación, aquí va a ser 2% todo esto. Todo, 2%. Entonces, ¿esto qué está pasando? El borde exterior C'. Entonces, ¿qué ocurrió con el C'? El C' ha ido subiendo. Del B' al C' ha subido. El B' está horizontal. Esto está horizontal. Hay una linecita. Ustedes vayan fijándose una linecita. Eso está horizontal. Pero esto, ¿qué tiene que pasar con esta inclinación? Esta está horizontal, va a irse inclinando más. Entonces va a estar en C'. Ahora ya va a estar con una sola pendiente. O sea, la distancia de aquí al medio va a ser la misma que de aquí a aquí. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, a ver. Aquí. Entonces, esta distancia C' a C es lo mismo que C a C segundo. Eso es. Entonces, seguimos con el 2% de bombeo. Este era 2%, pero aquí empieza a inclinarse. Entonces, ya no es bombeo. Ahora ya es el peralte. Va cambiando. Por eso dice aquí, y perfil de la transición del peralte, o sea, de una parte, porque todito esto es la mitad de la curva, no está completo. O sea, hasta aquí es la mitad nada más. O sea, el otro pedazo es la inversa de esto. Pero estamos queriendo entender primero esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Hace un rato dijimos aquí o sea, borde exterior. ¿Qué ocurre? Aquí era 2%, ¿no ves? Si esto es 2% de bombeo, aquí tengo completamente el 2%. Ya está todito en 2%. ¿Y aquí qué va a pasar? Voy a seguir subiendo, va a ir subiendo. Aquí va a subir, empecé 8 peralte. O sea, si este era 2, aquí será pues 4, 5, así. Y aquí va a ser más todavía. Va a ser el máximo, es el límite. O sea, el máximo peralte completo, nos han dicho aquí, con peralte completo. Entonces, en este sector, el peralte completo quiere decir esto. Vamos a mantener un peralte, el del borde exterior,
Y el del interior también el mismo. Pues la distancia de aquí a aquí es lo mismo que de aquí a aquí, ¿no? O sea, esto es lo mismo a este lado y a este lado. Entonces, aquí lo importante es saber dónde es PC, ¿no? El PC, les he dicho que es uno de los puntos más importantes. O sea, a partir del PC se mide ¿cuánto? De 0,6 a 0,8 de la longitud de transición. Y después de ahí puedo encontrar la longitud total. Hasta ese punto tendría que ser que vas cambiando. Y de ahí es puro peralte completo o sobreelevación completa. Todito esto es a un solo peralte. Podría ser 8%, todito 8% aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están explicando, ¿ya? Y aquí tenemos peralte completo, ¿no? O sea, en E. Si quieren ver cuál es E, aquí está, el E. El E', que está arriba ya, está subiendo, fíjense, esto, aquí está el peralte E, dice aquí peralte, aquí está el peralte, y ese peralte sigue bajando aquí. Entonces, este es un peralte que ya, o sea, desde aquí empieza a ser completo, o sea, se mantiene, ya no cambia. En cambio, aquí ha ido cambiando, ¿no? O sea, hemos dicho, esto es la longitud de aplanamiento, es 0. Aquí está horizontal. Después vamos a cambiar y va a tener la misma, pero 2%. De ahí vamos subiendo, vamos a ir aprendiendo a calcular cuánto es aquí y así. Eso es lo que quiero que me entiendan, ¿ya? Entonces, tenemos el borde exterior y el borde interior. Si vemos en el triángulo rectángulo B', E', G, entonces B', E', G, tenemos este triángulo. En ese triángulo, te dice, es a 1, lo podemos poner, o si quieren a E', G, a ver, pondremos a E', G, porque es lo mismo. Por triángulos semejantes estamos sacando aquí. E', G. Entonces, E', G es estito. Este E', G, entonces va a ser toda esta distancia a E', G como 1 a M. Entonces, 1 a M. Y hemos dicho que es M. Fíjate, vamos a volver a M. Pendientes relativas de los bordes con respecto al eje de la vía. Eso es M. Tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Entonces, esa pendiente relativa SM está dada por esto. Aquí va cambiando. Este cambio que estás realizando, 1 sobre 1 a M. Entonces, aquí está 1 a M. Por el otro lado, tenemos, pero, ¿qué es B', G? B', G. Si revisamos B', G, esto. ¿Qué es esto? Es la longitud de transición. Aquí está, la longitud de transición va desde B' hasta G. Esto se llama longitud de transición. Entonces, si volvemos, esto, B', G, longitud de transición. Y el otro, E', G, estito. ¿Qué viene a ser esto? Es carril por el peralte. El carril, ¿cuánto es el ancho del carril? Por el peralte. Reemplazando a la fórmula, en vez de B', G, aquí voy a poner longitud de transición. Entonces, en vez de E', G, voy a poner carril por E. Y abajo M. Entonces, aquí tenemos la primera fórmula, la longitud de la transición del peralte. Entonces, tenemos una primera fórmula. Esto es lo que les decía, vamos a encontrar recién cuánto mide esta longitud de transición, o si quieren esta longitud de transición. Aquí estamos explicando los dos, ¿no? Porque el caso es lo mismo, solamente que es un perfil, y aquí tenemos en planta, pero explicando cómo va cambiando el peralte, la inclinación del rasante, cómo va modificándose. Eso es lo que hay. Entonces, por el otro lado, tenemos en el triángulo rectángulo AFG. Entonces, busquemos AFG. ¿Dónde está? A ver, AFG. AFG.
No. A ver, voy a... en el triángulo rectángulo AFB, AFB. AFB, AF. Aquí estoy perdiendo el B, no estoy encontrando. Aquí. AFB. Este triangulito. AFB. ¿A qué es igual eso? AFB. AFB es N sobre AF. N, que es esta, la distancia, sobre AF. Y la otra es 1 sobre M. Por lo tanto, podemos decir, este N es la longitud de aplanamiento, hemos dicho, ¿no? N entonces es el carril por el bombeo sobre M. Y ahí tengo la longitud de aplanamiento. Entonces, esta fórmula y esta otra fórmula son las que vamos a usar, ¿ya? Y ahí vamos a quedar para que mañana expliquemos cómo se resuelve eso mismo. Y mientras tanto, yo quisiera que vayan leyendo lo que tienen en su libro, o sea, esto, que vayan entendiendo, ¿ya? Entonces, quedaremos para mañana continuar, ¿ya? ¿Listo? Bueno, espero que hayan podido entenderme un poco, ¿de acuerdo? Entonces, a ver. A ver aquí, quiero ver cómo están todos. Por ejemplo, en este caso tenemos el grupo 2, este de los 100. A ver, voy a chequear aquí cuántos hay. Vale. Ya, habían quedado 86 en expandirse. 86. Y del otro grupo, voy a ver, 32, habían quedado 32. Ya, está bien, se puede ver a toditos, los puedo ir viendo. Está bien. Entonces, quedamos hasta mañana. ¿Listo? Buenas noches, que descansen. Chao. Hasta mañana, Inge. Chao.